Máximos y mínimos de una derivada en cálculo diferencial. Bueno, entre los valores que puede tener una función f de x, puede haber uno que sea el más grande y otro que sea el más pequeño. A estos valores se les llama respectivamente punto máximo y punto mínimo absolutos. Por otro lado, si una función continua es ascendente en un intervalo y a partir de un punto cualquiera empieza a decrecer, a ese punto se le conoce como punto crítico máximo relativo. O si no, si una función continua es decreciente en cierto intervalo hasta un punto en el cual empieza a ascender, a este punto lo llamamos punto crítico mínimo relativo. Una función puede tener uno o ningunos varios puntos críticos. Es importante recordar que la pendiente de la recta tangente a una curva derivada en los puntos críticos máximos y mínimos relativos es igual a 0. En los puntos máximos las funciones tienen un valor mayor que en su entorno, mientras que en los mínimos el valor de la función es menor que su entorno. Entonces entenderemos cuáles son las aplicaciones y cómo analizar los puntos máximos y mínimos de una derivada. Entonces los métodos y estrategias que necesitamos para entender una derivada combinando operaciones aritméticas y la composición de funciones. Máximos y mínimos. Derivadas de funciones potenciales. Entendemos que una función es igual a su constante y esto será pues igual a 0. Entonces, cuando tenemos una función original, en este caso x elevado a la 3 menos 6x elevado a la 2 más 5, primero lo que haremos será derivar. Entonces, el exponente por el coeficiente 1, 3 por 1, 3 y el exponente menos 1, 2, menos 6 por 2, 12, 2 menos 1, 0. Y como esta es una constante, entonces la derivada será igual a 0. Después de esto vamos a igualar a 0 pues toda la expresión. Al igualar, entonces vamos a factorizar la expresión sabiendo que esto es igual a esto. Dividiendo el 3 en ambas partes de la función. Bueno, entonces encontraremos ahora los puntos críticos relativos. Según lo anterior y la factorización, entonces x1 será igual a 0 y x2, que es igual a x menos 4, al convertirlo pasamos el menos 4 al lado derecho del igual, lo cambiamos el signo, x igual a 4. Reemplazamos la función en una segunda derivada que sería igual a 6x menos 12, sería la segunda derivada de la función original. Reemplazamos valores, entonces f de x1 igual a 0, x1, entonces 6 por 0, 0, menos 12 igual a menos 12. Y en x2 f derivada 2 de x2 es igual a f derivada de 4, 6 por 4 menos 12 igual a 12. Entonces, como en x1 menos 12 es menor a 0, tenemos que x1 es un máximo local. Como x2 es igual a 12 y es mayor a 0, tenemos un mínimo local. Y ya por último encontraremos la función, los puntos críticos. En este caso, fx igual a x3 menos 6x elevado a la 2 más 5 será igual a reemplazar la función original con los puntos críticos relativos que encontramos. Ya sabemos cuál es el máximo y ya sabemos cuál es el mínimo. En este caso el máximo sería igual a 5, que corresponde a 0 y 0 es el valor de x1. Y en el segundo caso la función sería igual a menos 27 en x2. Y pues la función no tendrá máximos ni mínimos en absoluto. Ahora entenderemos la aplicación. Bueno, en cuanto a las aplicaciones hay una cuestión interesante, puesto que los avances tecnológicos han provocado
un enorme cambio al momento de tomar decisiones importantes. Antes pues bastaba con tener una buena comprensión del entorno e intuición para decidir en el rumbo de toda una organización, pero hoy en día las organizaciones toman decisiones basadas en los comportamientos de los cálculos. Entonces consideramos aspectos de optimización con metodología. Se toman unos datos para descubrir información con el objetivo de tomar las mejores decisiones, llevando a cabo un proceso de análisis, valoración. También vamos a entender que puede tener muchas aplicaciones a la hora de tomar múltiples decisiones. Genera modelos para describir un objeto de estudio y además genera opciones para solucionar problemas y mejorar a nivel escalar. Entonces, en una obtención que se necesite para los datos necesarios, es muy importante entender el problema a detalle. La perspectiva de la ocupación se deriva posteriormente según la pregunta detallada. Entonces, ¿cómo se comportaron mis ventas en el último año? Entendiendo que pues, las derivadas nos permiten una regresión lineal en cuanto a cómo vamos a analizar los datos para realizar comparación, optimización y valles, definiendo los datos de las variables. Esta construcción de modelos matemáticos se transforman en ecuaciones en un lenguaje algebraico para definir una tasa de cambio en una variable pues respecto a los ejes X y a los ejes Y. Esto se define, se divide, se evalúa y se decide. Entonces por eso las derivadas son tan importantes en un método de análisis, porque a lo último realmente la manera en cómo se comportan mis ventas en el último año son solamente preguntas que podemos realizar de una manera escalar, con un sistema ortogonal que nos permite identificar las variables X y las variables Y en una construcción pues, de modelos matemáticos. Así todas las ecuaciones que realicemos las podemos realizar y solventar las derivadas en un lenguaje algebraico más básico. Muchas gracias por su atención.